Dice Raislin34, consideraría hacer un video de Margaret Thatcher. No, porque ya es el de neoliberalismo. Y en el de neoliberalismo, aunque ahora quizás podría ser una renovación o un repaso de aquel video, contaba yo fundamentalmente lo que hizo Margaret Thatcher. Lo que hizo Margaret Thatcher fue imponer las ideas neoliberales de Mises y de Hayek y sobre todo de Milton Friedman en el Reino Unido, principalmente a través de la destrucción de sus sindicatos más importantes, entre ellos, por supuesto, el Sindicato de los Mineros del Carbón del Norte. Quiero recordar que cuando murió Margaret Thatcher hubo fiesta en las cuencas mineras, entre aquellas familias a las que destrozó y a las que dejó en la miseria. Pero eso fue fundamentalmente lo que hizo Margaret Thatcher, promover esta idea de que las organizaciones sociales no son aceptables, que el gobierno está al servicio de las empresas y del mercado, y que el mercado iba a traernos la maravilla y la bendición y demás. Por otro lado, Margaret Thatcher fue por supuesto la parte contraria en la guerra de las Malvinas, la guerra de las Falklands, guerra que organizó Fortunato Galtieri, no me acuerdo cuál es el primer nombre de Fortunato Galtieri, el último dictador militar de Argentina, que organizó esta guerra para reunir a la gente a su alrededor con las proclamas patrióticas, en las cuales por desgracia en América Latina todavía se cae. Margaret Thatcher tiene poco recorrido en ese sentido, era una mujer con una sola misión, con una sola visión y con una sola línea de acción que tuvo, por supuesto, encontró su segundo amor en Ronald Reagan, que creía exactamente lo mismo que ella, pero que era infinitamente menos inteligente y preparado que ella, esto sin duda alguna, y que se dedicó a cosas como proteger a Pinochet, que a mí me parece lo más vergonzoso del mundo, porque Pinochet era el niño consentido de los Chicago Boys, precisamente de Milton Friedman, porque Pinochet permitió que se hicieran todos los experimentos neoliberales imaginables en Chile, con lo cual consiguió ciertos triunfos económicos, pero a costa de todo el horror que fue una dictadura que ojalá no se vuelva a repetir. Así que no veo mucho más que decir de Margaret Thatcher. Quizás como cantaban los mineros del carbón, ustedes saben que yo tengo un cariño especial a los mineros y a los pescadores, porque son esos trabajadores que salen en la mañana de casa y no saben si van a volver. Mueren siempre, todos los años, mineros y pescadores, cosa que ya no pasa en otros oficios, pero lo que cantaban era Ding Dong, the witch is dead. 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 Ding Dong, la bruja ha muerto. Esa canción del Mago de Oz que cantan los pequeños, no me acuerdo, los Munchkins, cuando la casa de Dorothy aterriza sobre la bruja malvada. No me acuerdo si del este o del oeste, ya la verdad. Pero cantan Ding Dong, the witch is dead, y es lo que se puede decir respecto a Margaret Thatcher.